Bien, buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Mar de Fondo y tenemos un invitado muy especial que es Ted Packard, que es un buen amigo y se ha ofrecido a hacer varios programas con nosotros, y este es el primero que nos va a entregar. Aquí tenemos a Ted Packard, que, como verán, está doctorado en Estados Unidos y nos contará él un poquito de cómo ha ido su vida, su larga vida de investigación en el mar. Hola, Ted. Buenas. Gracias por venir aquí. Hola, Jesús. No estoy seguro si yo soy especial, pero bien. Hablamos hoy del diluvio universal. El diluvio universal, que ha habido varias teorías y siempre se ha dudado y de dónde viene esa. Y vamos a ver un poquito que algunos investigadores que tú has indicado de la Universidad de Columbia han hecho una gran investigación alrededor del diluvio. Por favor. Sí, es Ryan y Pittman, la discusión, pero he pensado para la gente afuera. Soy de Estados Unidos y de Universidad de Washington y MIT en Massachusetts, pero estudiaba oceanografía en Marsella, en Quebec, en Boston, en Washington, en muchos lugares, y también en Barcelona. Y ahora aquí. Y ahora estás aquí en Canarias desde hace ya unos años, ¿no? Sí, pero estoy jubilado, pero continúa mi trabajo porque es un amor el trabajo. Claro, nuestra pasión es el mar y aquí vamos a emplear toda nuestra vida siempre. Un poco loco, pero... Sí, bueno, por eso se trata un poquito también de ser un poquito loco, si no, qué aburrimiento. Entonces, hoy va a ser un tema muy interesante, porque la gente igual yo creo que le va a gustar, y vamos a hablar sobre el diluvio universal. ¿De dónde viene ese mito? Y ahora recientes investigaciones han descubierto de dónde puede venir, ¿de acuerdo? Vamos a ver el diluvio universal, ¿no? El universal. De base de esta charla es un libro de dos profesores en la Universidad de Columbia en Nueva York. Que es una muy buena universidad, hay que decir. Columbia es una universidad destacada, que no es cualquier universidad en el mundo, es una de las más destacadas del mundo, con lo cual esa investigación ya sabemos que ha sido seria. Quiero decir que no ha sido cualquiera que se ha puesto a investigar sobre esto. Columbia es una referencia. Quería decir a la gente que la Universidad de Columbia es muy importante, sobre todo en oceanografía y estas. Exacto, y tienen un laboratorio especialmente para geología del mar. Geología y marina, estos profesores eran expertos en geología del mar. Y ellos hace 40 años, en el mar entre Barcelona y Mallorca, los dos descubrieron metros y metros y metros de sal al fondo del mar. ¿Cómo puede ser? Ellos hicieron una especie de agujeros en el fondo marino y sacaron testigos, ¿no? Sí, y entonces, son testigos. En esos testigos, esa perforación pues ha venido dividida y han visto todos los estratos de muchos metros debajo del mar. Entonces, han encontrado... encontraron 6 niveles. 6 veces ellos piensan que el mar secar, como puede ver en este diagrama aquí. Esto, aunque no lo parezca, es el Mediterráneo. Fíjense que aquí está la península, un poco se ve deformada, pero fíjense cómo podía haber sido el Mediterráneo hace millones de años. Eso es una de las veces que se secó del todo. Entonces, al secarse el Mediterráneo, la sal se quedó en el suelo concentrada y después se fue tapando con tierra y se fue presionando. Y se fue tapando con más tierra, se volvió a presionar y entonces quedaron esas capas. Después se volvió a llenar de agua y tuvimos un Mediterráneo más o menos normal, y otra vez se secó y otra vez pasó el proceso. Hasta 6 veces en los últimos 20 millones de años. Sí, 6 millones de años más o menos, pero no es en la memoria de hombres. Sí, no, estamos viendo que había muchos procesos de estos marinos que se podía haber tenido, se seca del todo algún mar y luego se vuelve a rellenar. Entonces, ¿cómo se llena el mar? Por ejemplo, el Mediterráneo, ¿cómo se puede llenar? ¿Se llena despacito o podemos tener un llenado muy rápido que pudiera dar lugar a una idea de algo inundable rápidamente, como podía haber sido? Es la cosa, es rápido. Entonces... Y imagine tiene una casa entre Ceuta y Melilla. Y Málaga. Málaga, sí. Málaga. Pero en el fondo del mar de Alborán, cuando era como aquí.
Sí, exactamente. tierra seca. You say, all of a sudden, no sé qué, como sé, era un terremoto en el estrecho de Gibraltar, ha habido un y terremoto o algo, y obra una cañón al mar, al Atlántico. al Atlántico. Entonces, Y el agua llega en una inundación enorme. Sí. Y dicen los científicos de Ciencias del Mar en Barcelona que en 2 años filled up, sí, ¿cómo se dice? que se llenó el mar. Llenó el mar, exacto. En solo 2 años se llenó 2 todo el años. Mediterráneo, con lo cual la corriente en el estrecho fue tremendamente fuerte, no nos podemos ni imaginar, ¿no? La corriente que fue, Exacto. esa corriente que dejó una señal enorme, aquí vemos, Y al final, al fondo del mar de Albarrán, hay un cañón enorme. Y la Enorme. única manera de criar esta cosa es con un río sí, muy fuerte. un río superficial, es decir, esta señal que han encontrado, bueno, que se sabía, ¿no? De dónde... Es prueba. Es una prueba de que hubo algo que pasó por ahí, como ven aquí, una corriente muy fuerte. Y puede ser, sí, la inundación, ¿cómo se dice? Sí, la inundación inundación del Mediterráneo. llega aquí y con un río muy fuerte, Ha excavado cañones todo. aquí. Sí. Sí, entonces, eso, hay que saber que en las profundidades marinas las corrientes son tremendamente débiles, muy débiles. Normalmente. Muy débiles, es decir, que esas erosiones tan fuertes no pueden ser de una corriente de fondo, tiene que ser de un río superficial que tiene una gran capacidad de erosión, de arrastre y como nosotros entendemos aquí, cuando llueve y los barrancos corren con las piedras y todo el sedimento, eso produce una lija tremenda que va erosionando el canal muy fuerte. Por eso, esta señal que encontraron en el estrecho de Gibraltar solo podía haber sido por una gran afluencia de agua desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, porque además tiene esa dirección. ¿Y el Mediterráneo llenar? Claro, el Mediterráneo en esa época pues estaba seco y se empezó a llenar rápidamente. En 2 años, imagínate que puede haber tenido unos 30 centímetros por día o 40 centímetros por día. Es decir, eso representa una gran inundación. Y la cosa sí ocurrió, that occurred in their heads, in the heads of Ryan and Pittman, the 2 professors that discovered this, era mundial. Que si esta cosa pasaba en la edad humana, entre la memoria de gente de no sé qué, el Medio Oriente, puede ser, es la origen del mito o del cuento de la Biblia. El mito de la Biblia, del diluvio universal. Diluvio universal. Entonces, el problema es que las inundaciones del Mediterráneo han sido muy antiguas, es decir, 6 millones de años, estamos hablando de la última, por ejemplo. Para esto, no. Entonces, en esa época no puede haber registro en la memoria humana de que tener una idea de inundación y de tener que trasladarse. Sí, puede en ser aquella 15 época millones, habría algún homínido por ahí. Puede ser 15.000, 10.000, puede ser es posible, sí, en la memoria de los hombres, puede pasar esta memoria de generación en generación hasta el tiempo cuando, hace 4.000 años, cuando la gente tiene la capacidad de escribir. Entonces, básicamente la leyenda o el mito del diluvio, lo que más sabemos es de los antiguos escritos que nos hemos encontrado en la civilización asiria. Es decir, estamos hablando de escritos que tienen 4.000 o casi 5.000 años, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estos investigadores empezaron a pensar cuándo hubo una inundación parecida en términos de edad humana, es decir, sobre 10.000 años, 5.000 años, entre 5 y 10.000 años, si hubo algún tipo de inundación parecida y que dominara alguna zona habitada humana, pues pudo dar lugar al mito del diluvio. Y aquí tenemos los dos investigadores. Bueno, esto sí es Pittman, es Ryan. Y aquí tenemos el barco. Es el barco, el Glomar Challenger. Que es muy parecido a las prospecciones petrolíferas. Exacto. Solamente que es para ciencia. Es decir, esto es lo que sacan, mandan una perforación hueca que
por Sí, el centro y el próximo- de la broca sale el Sí, el testigo. Entonces, ellos fueron los que encontraron estos yacimientos de sal Sí. que hay en esta Esta. parte del Mediterráneo, que también se dan en las otras partes del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Así empezó un poco la historia del Sí. diluvio. Aquí tienen un poquito el testigo de sal, lo ven ahí, Esta. las líneas de sal, y cómo se recupera el testigo, cómo se saca ese Esta testigo. cosa aquí es interesante también. Es el río Nil. Al fondo del río Nil Del río hay, Nilo. hay un cañón con es muy estrecho. Estrecho, muy estrecho. Es prueba que el río Nil tiene una velocidad muy fuerte y el nivel del mar, del Ha tenido Mediterráneo, que estar era muy muy bajo. bajo. Eso es otra de las pruebas que no solo en Barcelona, sino aquí. Exacto. Por ejemplo, hay varias pistas, ¿no? Otra es la del río Nilo, que cuando se hacen perfiles profundos, geológicos, con sonido, ellos pasan unas ondas de sonido y van sacando cómo son los perfiles. Los perfiles dan lugar a una V, como ven aquí, en una V muy pronunciada, que solo puede haber sido por una gran caída de agua, debido a que el Mediterráneo en esa época estaba muy bajo y el río Nilo caía casi como unas cataratas Exacto. enormes, inmensas, que han ido produciendo y esa puede esa encontrar perforación. este tipo de cañón en Ebro, en el delta el delta del Ebro abajo del también. delta de Ebro y también el Ron, el río en la Ron, Rona, el río Ron, de francés. Francia y pues, algunas otras cosas cerca del not Sitges, el Adriático, el no, Adriático la frontera, Cap de Creos, ¿cómo se dice Cap de Creos en español? Es la península entre Francia y España. Sí, Cabo Creus. Cabo En el Creus. Cabo Creus, Sí. también. En Entonces, esta región hay algunos cañones muy largos profundos. y son como esta y son prueba que el mar era muy bajo. muy bajo. Entonces, no solo tenemos la entrada del Nilo, sino también del Ebro, del río Ron, Sí. y múltiples investigaciones que se han hecho sobre diferentes ríos que caen en el Mediterráneo han demostrado que todos tienen el mismo perfil profundo, que es esa V producida por una gran corriente que se debió a que el Mediterráneo estaba muy bajo en esa época. ¿De acuerdo? Bueno, aquí volvemos a Gibraltar, donde vemos que este es el nivel del Atlántico y el nivel del Mediterráneo, donde esto se rompió en algún momento, por algún terremoto o algún proceso geológico fuerte. Entonces ahí dio lugar a una avenida enorme de agua que durante 2 años estuvo erosionando todo eso. Una cosa, la gente puede preguntar por qué el Mediterráneo secar. Se ha secado el Mediterráneo. Y es el problema de evaporación. Sí, de la evaporación. Y normalmente el mar del Mediterráneo tiene muy pocos ríos. Y si Gibraltar era cerrado, no hay suficiente agua que entre el Mediterráneo para balancear. Sí, para balancear. Para balancear la tasa de evaporación. Entonces, el nivel del mar Mediterráneo baja. Entonces, realmente que el mar Mediterráneo esté ahora mismo al nivel que está es debido a la conexión que tiene con el Atlántico. La tasa de evaporación es tan alta que los ríos que llegan al Mediterráneo no son capaces de mantener este nivel. Entonces, si nosotros cerráramos el estrecho de Gibraltar, poquito a poco el Mediterráneo iría desapareciendo y secándose. Ahora mismo sabemos que ya los niveles actual y con la conexión con el Atlántico y también, el canal de Suez tiene menos, y los aportes de ríos, ahora mismo el Mediterráneo ya es un mar mucho más salado que el Atlántico, quiere decirse que tiene una tasa de evaporación mucho más alta. Y entonces, la tendencia suya es a ir secándose, lo que pasa que el Atlántico le va llevando agua, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto en cuanto al Mediterráneo. Pero entonces vamos a buscar otros procesos que hayan tenido en los últimos 10.000 años, donde el hombre pudiera recordar o pudiera transmitir eso generación tras generación hasta llegar a los escritos históricos que después de eso ya han sido trasladados más fácilmente. Ryan y Pittman buscan
para un otro lugar, para una inundación Similar. como esta, Sí. similar, exacto. Sí. Y buscan en el Mar Rojo, El Mar Rojo, pero la prueba geológica dice que no. han buscado en el Mar En los Rojo últimos 20.000 años. 20.000 años. ¿de Y acuerdo? buscan en el Golfo de Persia, aquí, Sí. y encuentran que sí, era no sé, una inundación de esta bahía, del Sí. Golfo, pero muy poco. 2 centímetros puede ser cada año. Sí, ellos encontraron también que había efectivamente el mismo proceso aquí en el mar, en el Golfo Pérsico, pero que fue una inundación que, lo mismo que el Mediterráneo, pero fue muy, muy lenta, extremadamente lenta, que han calculado que fue 2,5 centímetros en un año. Con lo cual eso no nos iba a dar una idea de una inundación fuerte, de un No, diluvio, allá no. donde la gente tendría que huir y tendría que desplazarse, y todo lo que más o menos tenían sus vidas estaba cubierto de agua, que eso es la idea del diluvio, ¿no? Que todo lo que ellos... Rápido. Muy rápido, y todo lo Y que no, ellos tenían aquí estaba no. inundado de agua. Entonces aquí esto fue una inundación también posible, pero mucho más lenta, ¿de acuerdo? Entonces eso no creo que nos diera Sí. una idea de... Pero, Pero puede ser Mar Negro. ¿por qué no el Mar Negro? ¿De acuerdo? Porque saben, Sí. saben que el Mar de Azov y la plataforma ucraniana Sí. que existe ahora, es mar, Actualmente, sí. pero hace 15.000 años era tierra seco, Era un desierto. era tierra aquí también. Y en esta época, el Bósforo, aquí, que es aquí, Estaba cerrado también. Era cerrado. O sea, era la misma situación hace unos 10-15.000 años, en el que esta situación era la misma que el Mediterráneo. Aquí cerrado, el mar mucho más pequeño de lo que hay ahora, menos inundado, y todas estas zonas que están señaladas Sí, con las flechas eran zonas terrestres, eran zonas secas, eran zonas incluso Porque desérticas. el nivel de mar del Mar Negro Del Mar Negro era mucho más bajo. era 300 Metros más bajo. Pero la otra cosa del Mar Negro a esta época era agua dulce. Sí, sí. El No, agua- era un lago. Era un lago de agua dulce, muy grande, pero no tan grande como es ahora. Entonces, ellos lo que hacen es van perforando el fondo y van identificando qué es lo que había en cada época, según los sustratos que van sacando. Van diciendo, a 15.000 años esto era pues tierra seca. ¿Por qué? Encontraron raíces, encontraron plantas. Después, esto es marino. Bueno, Entonces, ok, agua ya. dulce. Entonces, Ok, encuentran pero otras es un cosas. Y poco- así van encontrando, individuando en cada punto que muestran cuál pero- ha sido el proceso geológico. Pero está un poco avanzado del cuento. Pero bien, no, este es verdad. Pero saben que era una inundación allá. Pero ¿era la inundación de Noé? No sé. Pero buscan en las bibliotecas de las ciudades antiguas del Medio Oriente. Y en estas bibliotecas, no, hablamos de bibliotecas de 4.000 años. Y en estas bibliotecas tienen tabletas de arcilla. De arcilla. De arcilla cocida, que era como nos ha llegado a nosotros la primera escritura. Nos ha llegado en el sistema cuneiforme, donde ellos incidían en la tablilla de arcilla y luego la cocían, con lo cual ha quedado desde hace 4.000 y pico años, casi 5.000 años, una historia, la primera historia, Es el primer libro del mundo. El primer libro. Y ahí en ese primer libro Gilgamesh. tenemos un héroe que después ha dado lugar a todos los demás héroes, que él, efectivamente, en estas tablillas se refieren a una inundación, un proceso de diluvio. Y 1.000 años de la Biblia, Antes de la Biblia. Aquí en estas tabletas, Sí. era el cuento de Noé, Sí. del cuento del diluvio universal. 1.000 años antes de la Biblia. 1.000 años antes de la primera referencia de la Biblia, porque la Biblia es bien posterior. Sí. O sea, la Sí, Biblia sí. se refiere a tiempos antiguos, y 1.000 años antes Sí. de esa referencia de la Biblia, pues ya existía estos mitos, estos cuentos que se fueron pasando de generación en Exacto. generación. Este cuento no es de los judíos. No. Es de la gente antes de los Es judíos. muy anterior. Es de los primeros escritos que se referían a un gran héroe, Gilgamesh, Exacto. que fue a encontrar a los descendientes de una tribu originaria que era la tribu de Noé.
y de ahí salió, pues bueno, todas las culturas posteriores fueron refiriéndose a este gran héroe que después ha tenido lugar le ha dado el nombre de los griegos de Hércules, luego de Nemrod, los babilónicos, en fin, que ha tenido todo lo que nosotros conocemos como la historia de héroes y de cuentos, casi viene de estas primeras tablillas. Y en esas tablillas hay referencia clara a que había... ¿Y qué hace? ¿Qué hace este héroe? Este héroe buscaba los sobrevivientes del diluvio universal. Los antecedentes de... Antecedentes, sí, sí. De Noé. De Noé. Entonces, Gilgamesh tuvo una de las aventuras que fue a intentar encontrar esos descendientes antiguos de aquella civilización mítica que se refería a Noé. Y Noé... ¿Pero era, dónde? ¿Dónde lo busca? Y esta parte, un poco lo que el próximo, ¿no tenemos o no? Ok, es solamente Gilgamesh y... Aquí está una referencia a Gilgamesh que sacaron de algunas de las tablillas. Sí, una biblioteca. De Ashurbanipal. Pero el próximo, ok, en estos cuentos, en los tabletas, era un parte del cuento, del mito. Una parte del mito. Gilgamesh necesita cruzar el Bósforo. un agua, no sé, un mar, un río, un estrecho de algo. agua. Y no dicen exactamente las dimensiones de eso, pero era más, no puede nadar, necesita un barco. Era bastante grande el mar, o eso que quería cruzar. Sí, y preguntaba la gente alrededor cómo puede cruzar. Y la gente dice, nuestro pescador tiene un barco, él puede... Él puede llevarte a la otra orilla. Exacto. Que es la orilla donde se supone que vivía... Pero Gilgamesh dice que no, este barco no tiene velas. Este barco no tiene remos. Sí. ¿Cómo puede moverse este barco? Ay, el pescador dice, tengo dos cestillas de piedras. Tengo dos cestas de piedras, como aparecen ahí, exactamente ahí, con esas cestas de piedra. Gilgamesh era muy enfadada esta cosa, porque ¿qué es? ¿Es un bollería? Y dice, no, es un broma. Me estás tomando el pelo. Entonces, y Gilgamesh, pues como buen héroe, no tenía muy buen humor. Entonces, bueno, se enfadaba enseguida, no tenía mucha paciencia. No tiene paciencia. Tenía que ir. Entonces se enfada con el pescador y el pescador le dice, ten paciencia porque yo con esto con estas cestas de piedra soy capaz de moverme y llevarte al otro lado del río o del mar sin ningún esfuerzo. Y dice, bueno, ¿y cómo es que ha podido hacer eso? En realidad, how do you say, he tried to do it, y funcionaba. Y realmente le llevó hasta el otro lado. Exacto, el otro lado. Pero ¿cómo puede ser? Porque para este cuento necesitamos saber que a este momento, en esta región del Bósforo, los pescadores utilizan el mismo sistema de los cestillas lleno de piedras. Ahora mismo todavía se usa esto en el Bósforo, entonces por eso es una referencia ahí. Solo en el Bósforo se puede utilizar ese sistema que básicamente se basa... Es el punto, es solo de allá. Se basa en esto, en algo fundamental que nos demuestra que el Mar Negro tiene una corriente submarinas muy fuertes, tremendamente fuertes. Es una sección del Bósforo. Es una sección del Bósforo. Y arriba, aquí, en la superficie 30 metros, el mar tiene, el agua, tiene un flujo hacia la dirección sur del Mediterráneo. Hacia el Mediterráneo. Y en el fondo, la dirección es contraria. Es del mar de Mármara, del Mediterráneo. Del Mediterráneo adentro. Al Mar Negro. Y este pescador pone las cestas de piedras en niveles diferentes, pero en esta, ¿cómo se dice? Interfaz, entre los corrientes. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos corrientes. El pescador afloja o fondea un poquito más el ancla ese, que es con cesta de piedras, lo deja a media profundidad, va en una dirección, y si lo levanta un poco, coge la otra corriente y va en otra dirección. Entonces, con ese movimiento
con las cestas Y de piedra, también él con se un- podía, un- y claro, obviamente con un timón para saber rudder, ondear. ¿cómo se dice rudder? Un timón. timón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en la época esa, hace 5.000 años, podía ser, 4.000 y pico Lo años, mismo. 5.000, tenía ya el Mar Negro la misma situación que tiene ahora. Es decir, agua del Mediterráneo que entra por debajo y agua del Mar Negro que sale por arriba. Con una corriente muy fuerte. Hemos visto que aquí, fíjate, 1,2 metros por segundo, que eso es muy, muy, muy fuerte. Ok, es como Ryan y Pittman piensan que es el Bósforo, es el Mar Negro. ¿Rápido? Ok. La prueba científica de la inundación del Mar Negro es eso, aquí. Sí, hay un nivel al fondo del mar con un... Mira este Sí, negro. ¿Cómo se dice? una diferencia. Una diferencia en los sedimentos arriba y abajo de esta línea. Y abajo hay rifes. Aquí lo vemos claro. Rifes. Aquí tenemos un sedimento que es marino y aquí uno dulce. Es decir, en Exacto. un momento dado, y está datado, a esa época hubo una inundación del mar Mediterráneo hacia el Mar Negro de la misma forma que hubo en el Mediterráneo para llenarse y para salirse. Y en este nivel hay Sí, aquí están todos los organismos de agua dulce. organismos y aquí, del dulce y aquí arriba agua de mar. mar. Sí. ¿Qué pasa? Que en esta zona sí que había mucha población en la época y esta población tuvo que escapar por un llenado de la misma forma muy, muy rápido. Sí. De acuerdo, una cosa como esta que vemos, una luz de nieve, que vemos que esta sería la representación, ¿no? Y Aquí la tenemos, gente necesita escapar. aquí tenemos las ubicaciones donde había posibles poblaciones y nosotros teníamos los glaciares se derritieron y llenaron el mar Negro, pero después vino el Mediterráneo y lo inundó todo. Aquí es explicaciones de qué pasa. Sí. Pero Esto era tierra seca y fue la que se inundó hace aquí tenemos 8.000 en esa época, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? Pues lo mismo que en el Mediterráneo, había una diferencia de 130 metros más o menos desde el Mediterráneo al centro del Mar Negro y ese fue lo que se aprovechó y cuando hubo una especie, algún movimiento sísmico o simplemente la erosión hizo un agujero, ahí empezó a llenarse el lago muy rápidamente. De esta forma, ¿no? Más o menos sería como se pudo llenar rápidamente. Y si continúa un poco más rápido, es como esto, el fondo. Y entonces la gente escapa. Tuvo que escapar en una inundación y de agua. escapan en direcciones alrededor a Europa y también en otra en tu India. Entonces, en la época se ha demostrado, los historiadores han demostrado que en esa época hubo un gran movimiento de gente y hubo movimientos migratorios hacia el Valle del Indo, que fueron la invasión aria, y hacia Europa, hacia Rusia, y también llegaron a Mesopotamia, que fueron los que al final dejaron su marca realidad en es una explicación científica, explicación del diluvio universal, pero todavía los científicos buscan más hechos. Pero bueno, que más o menos podíamos dar una idea de que en esa época ese gran movimiento de agua dio lugar a un movimiento migratorio enorme y todo quedó reflejado, se fue transmitiendo de generación en generación y ya empezaron, una vez que entraron en las tablillas de los asirios, ahí ya empezó, al estar escrito, se empezó ya a difundir por todo el mundo esa idea de una tempestad que inundó todo y la gente tuvo que salir y hubo muy pocos sobrevivientes y hubo un desastre. Bien, bueno, yo creo que muchas gracias, Ted, ha sido muy interesante el asunto porque ha habido varios intentos de demostrar esto del diluvio, pero finalmente yo creo que esta gente ha llegado bastante lejos, ¿no? Ha tenido muchas pruebas. Ustedes tienen aquí en la pantalla el correo electrónico para cualquier pregunta que hagan sobre el mar, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que se les ocurra o duda que tengan, nosotros trataremos de responderla en un programa adecuado. Bueno, muchas gracias, Ted, y te esperamos para otro programa y espero que esto sea interesante para la gente. Bueno, bien, gracias y hasta la próxima. Ok, adiós.